pendiente con Juliana Cabrera, que nos va a estar hablando un poco de la cuestión de esta nueva presentación del proyecto de ley por el aborto legal, seguro y gratuito. Así que te saludamos, Juliana, Juan y Gabriela de acá de Patagonia Obrera desde Río Gallegos. Hola Juan, Gabriela, ¿cómo están? Un saludo para ustedes y para todos los oyentes que nos están escuchando. Bueno, muy bien, gracias. Juliana, ¿sabes qué? Queríamos hablar con vos por este tema. Se hace una nueva presentación este 28 de mayo, se están organizando pañuelazos a nivel nacional. Bueno, que nos comentes un poco cuál es la perspectiva, vos sos referente a nivel nacional del plenario de trabajadoras, así que ¿cuál es la mirada de la organización? Sí, efectivamente vamos a una 8ª presentación del proyecto de ley de la campaña nacional por el derecho al aborto, que se va a hacer este 28 de mayo y que se hace en circunstancias muy especiales, porque a diferencia de otras ocasiones, venimos el año pasado el fenómeno de la marea verde, que suscitó una inmensa movilización por los derechos de las mujeres y en particular por el derecho al aborto legal. Lo que vamos a tener este 28 es seguramente una nueva expresión de la potencia de ese movimiento de lucha que reclama por este derecho, pero que va a contrapelo de un parlamento que está cada vez más dominado por el lobby clerical. Tenemos incluso en un año electoral a la mayoría de los partidos patronales reclamando que este no es un tema estratégico, que no es inteligente discutirlo este año. Lo cierto es que hay una muy fuerte presión de las iglesias para dominar el armado de las listas e incluso ir a un congreso en 2020 mucho más reaccionario, conservador y antiderechos. Entonces la situación que tenemos es que cualquier progreso del tratamiento de este derecho va a depender de la movilización de la que seamos capaces las mujeres y el movimiento popular, porque desde el 8 de agosto hasta hoy hemos tenido un envalentonamiento de las iglesias. Lo vemos con la negativa a cumplir con los abortos no punibles de las niñas, como los casos tremendos que tuvimos en Jujuy o en Tucumán. Lo vemos con una ofensiva contra el derecho a la educación sexual, que es sistemáticamente bloqueada en todos los niveles educativos. Y lo hemos visto incluso a través de el nuevo protagonismo de las iglesias evangélicas. Yo recuerdo haber hablado con ustedes en su momento cuando habían firmado un convenio del Ministerio de Desarrollo Social de Carolina Stanley con ASIERA, que es una asociación de iglesias evangélicas, para poner en pie el 0800 Celeste, que tenía la pretensión de darle poder y recursos del Estado a aquellos que se han dedicado a torturar y violar los derechos de las niñas que habían sido violadas, forzándolas a llevar a término un embarazo no deseado. Bueno, en ese momento la repercusión nacional hizo que tengan que dar marcha atrás con ese convenio. Pero lo que tuvimos fue que la semana pasada replicaron la situación en la provincia de Buenos Aires. Un acto con la gobernadora Vidal y senadores y diputados de la provincia de todos los bloques, con la única excepción del Frente de Izquierda, para anunciar el lanzamiento de ese 0800 antiderechos en la provincia. Entonces hay una pulseada abierta, porque efectivamente a nivel de los poderes del Estado y de los partidos políticos, el peso de estas iglesias es cada vez más fuerte, pero lo tenemos que contrarrestar con la movilización. Nosotros hemos demostrado que hemos logrado reunir la adhesión de una mayoría social que pelea por estas reivindicaciones y tiene que expresarse con fuerza masivamente este 28 de mayo. Juliana, ¿esto que estás diciendo de Provincia de Buenos Aires pasó por la Cámara de Diputados? Fue un acto en la Cámara de Diputados de la provincia, en la legislatura provincial. Pero no un debate de proyecto de ley o algo por el estilo. No, lo que hay es un proyecto de declaración de la senadora del Frente para la Victoria, García Larraburu, que fue aquella que aportó el voto decisivo en el Senado el 8 de agosto para bloquear el derecho al aborto legal, es decir, impedir que conquistemos la ley, y ella tiene un proyecto presentado en el Senado de declaración y de apoyo a las organizaciones que impulsan el 0800. Pero no ha tenido tratamiento aún. Lo que hubo fue un acto político en la legislatura provincial para anunciar con Vidal el lanzamiento de este 0800 a nivel de la provincia. Pero bueno, desde la banca del Partido Obrero, con Romina del Pla y Guillermo Kane, afortunadamente lo denunciamos y hicimos un comunicado público que tuvo bastante repercusión. Pero se dan cuenta que es una pulseada permanente.
Sí, me llama la atención porque cuando hay que discutir la conquista de un derecho, como por ejemplo la legalización del aborto legal, seguro y gratuito, tiene que pasar por todas las instancias, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, la aprobación del propio presidente de la Nación, bueno, tiene una cantidad de requisitos y trabas, y cuando tenemos que impulsar, digamos, algo que va en contra de los derechos de las compañeras, alcanza con un acto y la rúbrica de la gobernadora para decir, bueno, ya está, vamos. Totalmente. Y esto también lo que pone sobre la mesa es que de la mano de la lucha por el derecho al aborto legal, lo que tenemos que reclamar es la separación urgente de las iglesias del Estado. Parece anacrónico que en pleno siglo XXI sigamos tomando una bandera que ya fue de la Revolución Francesa hace 2 siglos atrás, pero lamentablemente en países como el nuestro, el peso estructural que tienen las iglesias en todos los niveles del Estado, en el sistema educativo, en el sistema de salud, se traduce en una lógica de funcionamiento oscurantista que cercena derechos para las mujeres y que a las mujeres nos sale muy caro. Muchas veces lo pagamos con nuestra propia vida, como es la trágica realidad del aborto clandestino. Lo que han votado el 8 de agosto en el Senado no es la defensa de la vida, sino la defensa de la continuidad del aborto clandestino. Juliana, es una política... ¿Qué significa esto de tener para estos sectores, como los que están representados en el Congreso, en el Senado y la Iglesia que está participando también, qué representa la clandestinidad del aborto hoy en Argentina? ¿Por qué se esfuerzan tanto en querer correr el debate? Bueno, Alberto Fernández mencionó esto de que no es el momento, de que divide a los argentinos. ¿Qué hay de atrás de la clandestinidad del aborto? Absolutamente. Mira, está muy bien la pregunta porque el problema tiene varias aristas. Por un lado, por supuesto que está el lobby de las empresas privadas de la salud que hacen de la clandestinidad del aborto un negocio. Hoy practicarse un aborto en condiciones seguras en una clínica privada es mucho más costoso que lo que cobra una persona que vive del salario mínimo. Entonces, aquella persona que tiene recursos puede pagar, practicárselo, y las mujeres trabajadoras y pobres tienen que recurrir a la carnicería de los métodos más brutales de los curanderos de los barrios. Entonces, por un lado hay un negocio muy fuerte porque se recauda mucho dinero a partir del negocio del aborto clandestino, que sale muy caro. Pero de fondo lo que está es el entrelazamiento del Estado con las iglesias del que hablábamos recién, porque finalmente la clandestinidad del aborto es un mensaje fuerte de disciplinamiento social contra las mujeres, que es el papel que juegan las iglesias en un contexto de crisis social como el que estamos viviendo. La prédica de que hay que resignarse ante los atropellos, poner la otra mejilla ante los golpes y demás, es una prédica destinada a evitar cualquier tipo de organización y lucha popular contra la barbarie de la crisis a la que nos están sometiendo. Y en el terreno de la mujer es particularmente sensible, porque el mensaje es que la mujer no tiene capacidad de decidir porque está tutelada en sus derechos por el Estado. Es decir, la única parte del cuerpo humano sobre la que no hay autonomía individual, no tiene que someterse al escrutinio del aparato judicial y estatal, es la parte del aparato reproductor femenino. El mensaje es muy fuerte porque esa mujer que es pobre, precarizada, que no puede tener más hijos, que quizá incluso desea tener hijos pero no tiene los recursos necesarios para afrontar una necesidad deseada, no solamente tiene que someterse a realizarse la interrupción del embarazo en las condiciones más desastrosas, sin ningún tipo de garantía, ni siquiera de que va a poder sobrevivir, sino que después de eso, el estigma de que es una criminal, de que cometió un crimen y por eso puede ser criminalizada, juega un papel muy fuerte, yo decía, de disciplinamiento social, en el sentido de que a esa mujer la educan en la idea de que ella es incapaz de hacer nada en esa vida, ni siquiera de decidir sobre su propio cuerpo. Juliana, entonces, sí, cerrá la idea. Tienen todas esas aristas y es ir a una ruptura con las iglesias que son un salvavidas de contención en este momento muy importante para el régimen en su conjunto. Sí, te quería hacer 2 preguntas como para cerrar la entrevista. La primera tiene que ver con que has circulado un video de las actrices argentinas apoyando la campaña por la legalización del aborto, y me llamó mucho la atención cómo cerraban con esta idea de que
existe violencia de parte del Estado en los abortos clandestinos que fomenta el propio Estado, y quería, digamos, por ahí ver un poco una reflexión tuya, si has tenido la posibilidad de ver este videito de propaganda. Y la segunda pregunta, en torno a las declaraciones del propio Alberto Fernández, que se plantea, digamos, porque ahí hay una discusión, hay todo un debate con la base más progresista, quizás, si se quiere, de compañeras más cercanas al kirchnerismo, que defienden la legalización del aborto, y finalmente parece haber ganado la pulseada dentro del peronismo, dentro del sector que lidera Cristina Kirchner. Parece haber ganado la pulseada los pañuelos celestes, porque Alberto Fernández se pronuncia muy en contra de la legalización del aborto. Bien, mira, sobre lo primero sí vi el video de las actrices argentinas, que son expresión de lo que se llamó la marea verde, ¿no? Una de las expresiones más lindas, si se quiere, porque muestra como un colectivo de trabajadoras a partir de esta lucha no solo se organizó, constituyó su organización, sino que incluso lo utilizó como plataforma para pelear también por derechos laborales. Es las que después impulsaron la denuncia de Telma Fardín, colocando en el centro de la escena que la vulnerabilidad ante los abusos estaba condicionada por la precariedad laboral. El video creo que está muy bien pensado porque es efectivamente así. Estamos hablando de violencia del Estado, porque negar derechos a las mujeres es violencia. Y si vivimos en un país donde cotidianamente nos enteramos que una nena violada de 11 años llega a un hospital público y le niegan el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, estamos hablando de violación de los más elementales derechos humanos. Entonces, eso es violencia por parte del Estado, porque hay una acción consciente y todo el aparato comunicacional del Estado al servicio de defender la tortura de las niñas que son violentadas y se las quiere obligar a ser madres con, te digo, 11 años, 13 años. Entonces creo que ese es el ángulo que ellas quieren destacar, porque acá estamos hablando del derecho a la salud de las mujeres y del derecho a la vida y a la calidad de vida de las mujeres, que también implica luchar por el derecho a una maternidad deseada. Acá los que nos niegan el aborto legal son los que nos niegan las condiciones para que las mujeres podamos planificar y llevar a cabo una maternidad deseada, porque no hay trabajo genuino, porque no hay salarios que alcancen, porque hay una precariedad del acceso a la vivienda. Todo eso tiene que estar en el debate. Y respecto de tu segunda pregunta, la verdad que lo de Alberto Fernández no me sorprendió, porque bueno, él emerge ahora como candidato presidencial de un espacio muy vinculado al Vaticano y a la Iglesia Católica. No nos olvidemos que hasta hace muy poquito el principal operador y vocero de Cristina Fernández de Kirchner en este país era Juan Grabois, que es el riñón más cercano al Papa Francisco, a Bergoglio, y que fueron los que, por ejemplo, los curas que fueron a exponer en el debate parlamentario en el Congreso en contra del derecho al aborto legal, diciendo barbaridades como que el aborto equivalía a la desaparición forzada de personas. Es decir, queriendo equiparar a una mujer que está en una situación de necesidad de tener que interrumpir el embarazo con un Videla. Claro. Esa ha sido la línea de la Iglesia. Entonces, a las compañeras que se identifican con el kirchnerismo, pero genuinamente defienden esta lucha y pelean por conquistar el aborto legal, lo que hay que decirles es que hay que romper con las iglesias y romper con todos los partidos que se subordinan al Vaticano y a las distintas iglesias, y que en ese camino están dispuestos a entregar y pisotear los derechos de las mujeres. Eso es lo que dijo Alberto Fernández, que no es urgencia debatir este tema, porque Alberto Fernández quiere gobernar de la mano del FMI y de las iglesias. Necesita a las iglesias para aplicar el plan de ajuste del FMI y a las iglesias educando a la mayoría de la población en el sometimiento, en la subordinación, en la resignación frente a los atropellos. De ninguna manera, lo que necesitamos es que las mujeres, los trabajadores, ganemos masivamente las calles e impongamos con nuestra movilización una agenda que defienda efectivamente a los trabajadores y a las mujeres. Bueno, Juliana, la verdad que muy claro lo que pudiste expresar, así que
Te agradecemos que hayas podido estar en Patagonia Obrera y bueno, seguramente estaremos de vuelta en alguna comunicación y esperamos que el 28 de mayo sea masivo el pañuelazo que llevemos adelante frente a la nueva presentación del proyecto. Bueno, muchas gracias por este espacio para poder difundir y reforzar, como hacías vos, la convocatoria a movilizarnos masivamente este 28 en todo el país. Bueno, un abrazo, Juliana, gracias. Abrazo.